Mire, ya estando el presidente en Sonora, planteó un plan de justicia para Cananea, también uno de los pendientes que tenía esta administración, y yo diría, pues todos los gobiernos de México, con esa tan histórica, legendaria, heroica y, pues además de todo, muy maltratada población ahí en Sonora, Cananea. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador ayer, al llegar precisamente ahí, a Cananea, para implementar este plan de justicia, para ponerlo en marcha. Adelante, don David. Gracias. Estimado público, escucharemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cananea, me da mucho gusto estar de nuevo en esta histórica ciudad de Cananea, que es parte del proceso revolucionario que se llevó a cabo en nuestro país, lo que puede denominarse como la tercera transformación. Sí consideramos que la primera fue la independencia, la segunda el movimiento de reforma, la tercera transformación fue sin duda la revolución que inicia desde antes de 1910 y comienza ese estallido social precisamente aquí en Cananea, en una huelga que es reprimida por fuerzas armadas y hay muertos y muchos detenidos. Eran los tiempos en que dominaba Porfirio Díaz y el gobierno estaba al servicio de las minorías. En el caso de Cananea, el mandamás era un coronel estadounidense, el coronel Green, que era el dueño de la mina, y el gobierno de Sonora y el gobierno federal estaban a su servicio. Por eso se cometían muchas injusticias, había un sueldo para los extranjeros y otro sueldo para los mexicanos. Desde luego, los extranjeros ganaban mucho más que los obreros mineros mexicanos, y esto llevó a la huelga. Desde luego, este movimiento fue alentado por los magonistas, ese grupo precursor de la revolución, que empezaron a hacer conciencia con la edición de un periódico llamado Regeneración. Se hacía ese periódico en Estados Unidos
allá estaban los magonistas, porque no había libertades en el país. En Estados Unidos, si detenían a los revolucionarios, a los opositores, los podían meter a la cárcel y tenían la posibilidad de salir, porque había respeto por las leyes. En nuestro país era la ley fuga. Aquí no se tenía ninguna garantía. Por eso muchos dirigentes en los procesos de transformación se refugiaban en el norte. No olvidemos que a Hidalgo lo detienen en Coahuila porque iba a refugiarse a la frontera norte, a Chihuahua. Juárez trasladó su gobierno a Chihuahua. Estuvo en El Paso del Norte, lo que ahora es Ciudad Juárez, un año. Los magonistas, como lo estoy expresando, estuvieron también en Estados Unidos. Madero da a conocer el Plan de San Luis en Laredo, Texas, y entra al territorio nacional por Juárez. Ahí se da la primera batalla y la más importante para lograr la renuncia de Porfirio Díaz. Bueno, los magonistas empezaron a enviar propaganda a Cananea, empezaron a llegar sus cuadros, a organizar a los obreros, se empezó a leer en Cananea Regeneración y esto llevó a la huelga, a la represión. En ese entonces era secretario de Gobernación Ramón Corral y le mandan un telegrama el gobernador y el jefe militar de Sonora para notificarle que habían tomado la decisión de fusilar a los llamados cabecillas. Ramón Corral, más sensato, menos bárbaro, les dice que no hicieran eso, que mejor se pusieran de acuerdo con un juez de distrito para que los dirigentes fuesen juzgados. Ese fue juez de distrito, era el licenciado Sodi, que posteriormente llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, todavía en el gobierno de Porfirio Díaz. Y este juez, pues lo que hace es condenar a los dirigentes a prisión y en tren hasta San Juan de Ulúa.
entre otros dirigentes, Esteban Vaca Calderón, y están presos en esa horrenda cárcel de San Juan de Ulúa hasta que triunfa el movimiento maderista. 5 años presos. Triunfa Madero y quedan en libertad los dirigentes. Por eso Cananea es entrañable, es parte de nuestra historia. Después de Cananea vino Río Blanco, unos meses después, y así se fue creando el movimiento, se fue llevando a cabo el movimiento para la transformación del país. No fue en vano todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, porque en el porfiriato no había libertades, no había salarios justos, las jornadas de trabajo eran hasta de 16 horas, no había día de descanso. Al triunfo de la revolución se logra la jornada de 8 horas, el salario justo, el día de descanso obligatorio y otras prestaciones que quedan plasmadas en la Constitución de 1917. Esto cambió la situación de opresión que prevalecía en nuestro país, el movimiento revolucionario. Solo los insensatos conservadores podrían decir que estábamos mejor con Porfirio Díaz o que fue más de lo mismo, que la revolución no consiguió que cambiaran las cosas en beneficio de las mayorías. Ahora estamos nosotros llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. A diferencia, como siempre lo sostengo, de las 3 grandes transformaciones que han habido, la nuestra se está llevando a cabo de manera pacífica. Y mire, precisamente el presidente López Obrador va, pues interpone, establece este plan de justicia para Cananea, y mire, según el periódico La Jornada, las acciones se enmarcan en 5 ejes: trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos en esto, ¿no?, programas de bienestar, programas de salud y derecho al agua. Eso es muy importante. También mejoramiento urbano. Dicen en La Jornada que, según plantea el presidente, pues es algo parecido a lo que están haciendo con los pueblos yaquis, que le da muchísimo gusto que puedan tener esta acción, y se manifestó por encontrar el camino de entendimiento con la región minera. Así lo planteó el presidente López Obrador. Y mire, grábenos, don David.